Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal, al canal de Diana y Julio, donde aprendes las cosas más divertidas para tu colegio. Esta vez te vamos a enseñar sobre el personaje de Maximiliano Hernández Martínez y el levantamiento del 32. Hola chicos, ¿cómo están? El día de ahora vamos a hablar sobre el martinato. Bueno, para darles una pequeña introducción, empezamos diciendo que en el año 1931 el partido Pro Patria postula a la vicepresidencia a Maximiliano Hernández Martínez, la cual ganó. Ocupó el cargo de vicepresidente y a la vez el de ministro de guerra. Este estuvo a los servicios del presidente Arturo Araujo, con una trayectoria favorable llena de logros y alcances. Maximiliano asume el cargo posteriormente de presidente como producto de un golpe de Estado. Maximiliano Hernández Martínez comenzó su presidencia el 2 de diciembre de 1931 hasta el año de 1944, aprovechando que participó en este golpe de Estado que se efectuó contra Arturo Araujo. Posteriormente fue parte del gabinete y se presume que Martínez tuvo que ver con el golpe de Estado que se inició. Ahora bien, hablemos un poco sobre las reformas de modernización que fueron producto de este gobierno. Bajo este mandato se inicia con algunos avances, entre ellos destacaremos, como veremos más adelante, estadios, parques, algunas instituciones del centro de la banca financiera que hasta el día de ahora siguen estando. En materia de equipamiento urbano, en el año 1935 se realizaron los famosos Juegos Centroamericanos y del Caribe en nuestro país, El Salvador. Es por ello que se construye el Estadio Olímpico en el predio de la colonia Flor Blanca. Este consolidamiento urbanístico en este sector de la ciudad junto al primer parque urbano fueron algunos de los primeros logros o avances que tuvo el mandato de este martinato. El parque Cuscatlán, que se situaba en el mismo barrio o colonia, también fue modernizado. Mientras en equipamiento territorial se inicia la construcción de la famosísima carretera panamericana. Estoy seguro que muchos de ustedes pasan por ella. Bueno, ahorita no, pero en su vida normal de colegio, seguramente sí. Entonces se construye una serie de ramales al interior del país. Esto da un impulso sustancial en las redes comerciales y para la economía en general, principalmente para la exportación del café, que por si no sabían, dentro de esta época era uno de los principales productos de exportación. Con el comienzo del segundo periodo del general Martínez, el 1 de marzo de 1935, hasta llegar a su tercer periodo de la presidencia el 9 de mayo de 1944, El Salvador tuvo cambios significativos en materia de desarrollo. Amplió muchas obras administrativas, sobre todo, como decía anteriormente, en la parte financiera. Con estas reformas y estas nuevas instituciones, dieron sorprendentemente una actividad y un auge a la vida económica del país. Con los logros alcanzados del general Martínez se pudieron concretar con la parte financiera, la creación del Banco Central de Reserva, del Banco Hipotecario, la creación de diferentes instituciones de crédito para que el campesinado, como la Federación de la Caja de Crédito Rural, pudieran acceder y ejecutar proyectos de construcción de vivienda que fueran asequibles para los obreros. En la parte legislativa se creó la Ley Agraria, la Ley por el Bien de la Familia, la creación de la Academia Militar, reglamento del uso del escudo de armas y logró las reformas de la Constitución de 1944. Trabajó sobre la base del saneamiento en la Tesorería Nacional, respaldó a diversos productores de café, de azúcar, de algodón, mediante diversas medidas económicas que les eran favorables. Logró la construcción de diversas carreteras y la de puentes, como el conocido Puente de Oro o Puente Cuscatlán, y también redujo las deudas de pequeños y medianos propietarios de tierra. Dado que Martínez tenía diferentes pretensiones, entre una de ellas seguir más allá su mandato de un largo periodo, los militares que estaban inconformes por los fusilamientos de los oficiales opositores se alzaron contra este gobernante y lo obligaron a capitular en 3 días.
Fue entonces cuando la sociedad salvadoreña, manifestándose en contra de fusilamientos masivos de oficiales alzados, se rebeló mediante una huelga de la conocida Huelga de Brazos Caídos, que desembocó en la renuncia del dictador. ¿Vas tú, Bueno, Julio? ok, ahora te hablaré del levantamiento del 1932. Te voy a explicar un poco del contexto. En la década de 1930, la economía mundial sufrió un shock inesperado. La crisis bursátil y económica de 1929 en Estados Unidos provocó la caída de los precios de productos prescindibles como el café, es decir, productos que ellos podían dejar de consumir. Además, existía una alta dependencia de las exportaciones de El Salvador en el grano de oro, pues representaba el 90% del total del país, imagínate. Esos dos factores claramente afectaron a los cafetaleros y muchos de ellos quebraron, lo cual generó pérdidas de empleos y una disminución significativa en los salarios, es decir, bajaron. Tanto en el campo como en la ciudad, asimismo, los ingresos del Estado también cayeron. Lo anterior resultó en un ambiente de alto descontento social porque la gente tenía hambre, estaba desesperada y habían huelgas. Este fue el contexto de las elecciones presidenciales de 1931, las cuales ganó Arturo Araujo, cuyas promesas de campaña se basaron mayoritariamente en aliviar la crisis. Su administración se enfrentó al problema de la caída de ingresos debido a la crisis que te mencioné de las exportaciones, lo cual imposibilitó hacer cualquier reforma social en el país con el fin de solventar este descontento que tenía la gente, e incluso causó un cese al pago de salarios de los militares, o sea, le dejaron de pagar. Eso derivó en una pérdida del apoyo tanto de militares como de empresarios, lo cual condujo a un golpe de Estado, el cual el general Martínez llegó al poder en 1931, en diciembre. En enero del siguiente año, se empezaron a levantar sospechas de un levantamiento. Luego te explico el hito. El 21 de enero, los medios de comunicación declararon que una conspiración comunista había sido abortada en la capital por fuerzas del gobierno y que se había declarado estado de sitio en 6 departamentos. Alrededor de la medianoche del día 22, los rebeldes atacaron algunas comunidades del oeste del país, como Tacuba, Ahuachapán e Izalco. Se concentraron en asaltar primero sitios estratégicos y las principales edificaciones que representaban el poder del Estado, como cuarteles de policía, oficinas del telégrafo y oficinas municipales. Además, atacaron las casas de terratenientes y saquearon tiendas locales. Las fuerzas rebeldes asesinaron a casi un centenar de personas, muchos de los cuales pertenecían a grupos de poder. Por ejemplo, eran alcaldes, cafetaleros, comerciantes y comandantes militares. El gobierno respondió rápidamente y de manera muy dura. En un lapso de alrededor de 3 días, imagínate, las tropas del ejército utilizaron sus ametralladoras en contra del improvisado y con escaso armamento movimiento rebelde. Es decir, no tenían muchas armas, tenían pocas. Con esto se logró recuperar las zonas tomadas, a lo cual siguió una represión de niveles nunca antes vistos. Las tropas del gobierno asesinaron a miles de personas, principalmente indígenas y campesinos que presuntamente habían formado parte del levantamiento o simplemente eran simpatizantes. No existe una cifra exacta porque nadie se tomó la tarea de ir a contar cada uno de los cadáveres, pero depende de quién haga la cuenta, se estima que fueron entre 5.000 y 35.000. Luego, te explico una fuente complementaria audiovisual. Mira esto. Es una carta del Comité Ejecutivo del Socorro Rojo Internacional para transmitir a las organizaciones locales. En esa se respalda lo expresado anteriormente sobre las condiciones de desesperación por el desempleo, por los problemas económicos y sobre todo por la represión, por lo cual mencionan que el único remedio era la acción directa. ¿Qué te pareció el video? Excelente, Julio, muchas gracias. Aquí te dejaremos una imagen sobre el manifiesto del general Maximiliano Hernández Martínez, publicado el 23 de enero de 1932 en el Diario Oficial de nuestro país. En este manifiesto, el gobierno hace un llamado hacia la cordura y el patriotismo de las personas, para que apoyen al Ejecutivo a fin de mantener la paz. Esta es una respuesta porque desea que las diferentes clases sociales sean amigos del orden y sepan responder a este llamamiento de una forma práctica y decidida. Ok, muchas gracias Diana. Ahora te dejamos nuestros links para que les des like, comentes y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias por visitarnos. Adiós. Adiós.